Bienvenidos entonces a la clase número 5. Hoy tenemos un tema fabuloso que dejamos de la clase pasada, la gracia. La gracia. Así que vamos a prender motores porque tengo para ustedes en esta clase una palabra de un grande del Evangelio, un hombre que hace muchos años fue uno de los líderes más reconocidos, más importantes de toda la cristiandad. Ahora voy a llegar. Pero primero les quiero leer nuevamente para que no nos vayamos del foco, porque estamos estudiando la Biblia y entonces para estudiar la Biblia hay que leer la Biblia. Y a veces cuando empezamos a hablar de los temas bíblicos sin leer la Biblia, medio como que nos descolgamos y nos vamos por ahí. Vamos a leer nuevamente estos versículos que hoy vamos a estudiar, que son del 5 al 8 del primer capítulo de Efesios, que son los que nos corresponden para este día. Pero antes de leer los versículos 5 al 8, vamos a volver a leer el 1 al 5, porque eso nos va a refrescar bien la mente de lo que venimos hablando, porque cuando entremos en la gracia, ahí ya no se va a poder mirar atrás, ahí vamos a tener que acelerar a fondo y avanzar. Es algo fuerte. Así que, rapidito, les voy a leer nuevamente. Dice Efesios 1, 1 al 5, dice: yo, Pablo, elegido, al fin y al cabo se lo van a aprender de memoria esto, van a terminar aprendiéndoselo de memoria. Dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Porque estamos unidos a Cristo, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Gracia, como dijimos la clase pasada, viene de una palabra griega que se llama charis, que significa favor, dádiva y cortesía, etc. Pero ahora vamos a avanzar un poquitito en algunos otros textos bíblicos que mencionan el tema. Romanos, el apóstol Pablo, ahora escribiéndole a los romanos, les dice: el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Tienen que prestarle atención a estas pequeñas palabritas. Dice: ustedes ahora viven en la libertad de la gracia de Dios. Y el mismo apóstol a los Efesios, que es la misma carta que estamos leyendo y estudiando, pero en el siguiente capítulo, en el 2, que ya vamos a llegar, dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. Hay una frase que me encantó de un señor que se llama Francisco Lacueva, muy reconocido, un escritor. Él escribió un libro que se llama Doctrina de la Gracia. Y miren lo que dice: no es la fe la que salva, sino la gracia. Como no es el tenedor el que alimenta, sino lo que tomamos con el tenedor. Y ahora vamos a llegar. Este hombre, Charles Spurgeon, fue llamado el príncipe de los predicadores. Creo que no era tan gordo. Lo que pasa es que me parece que se me deformó la foto. Me parece que se agrandó. No era tan gordo, pero bueno. Charles Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores, que nació en 1834 y era un pastor bautista en las afueras de Londres, una iglesia pequeñita, pero fue un revolucionario este hombre, un revolucionario. La iglesia se llamaba Tabernáculo Metropolitano.
Y él predicó un mensaje un día, y yo he sacado unas partes de ese mensaje porque habló de la gracia, para leérselos hoy a ustedes. Él los leía sus mensajes, los escribía primero y luego los leía. Era impresionante. Yo les recomiendo que lean los mensajes de Spurgeon porque son revolucionarios. Pero les quiero leer este que fue predicado el 19 de agosto de 1883. Había alguien que recopiló todos los mensajes y los ha puesto en libros, incluso están en internet, libremente para que podamos revisarlos. Fíjense lo que dice don Charles ese día 19 de agosto de 1883 hablando de la gracia. Domingo a la mañana, afuera de Londres, iglesia pequeñita. ¿Se imaginan? Escúchenlo hablando de la gracia. Dice, el domingo pasado por la mañana intenté demostrar que la sustancia y esencia del verdadero evangelio es la doctrina de la gracia de Dios. Que de hecho, si quitaran la gracia de Dios del evangelio, le habrían suprimido la propia sangre de vida y no quedaría en él nada digno de ser predicado. De creerse o por lo cual luchar. La gracia es el alma del evangelio. Sin ella el evangelio está muerto. La gracia es la música del evangelio. Sin ella el evangelio permanece en silencio en relación a todo consuelo. Me he esforzado, dice Charles, en explicar también la doctrina de la gracia en términos breves, enseñando que Dios trata con los hombres pecadores sobre la base de pura misericordia. Encontrando los culpables y condenados, les otorga perdones inmerecidos, sin tomar en cuenta para nada el carácter pasado o las buenas obras que puedan ser vistas por anticipado. Movido, dice Dios, solamente por su piedad, Él desarrolla un plan para rescatarlos del pecado y sus consecuencias, un plan en el que la gracia es el principal atributo. Como un favor inmerecido, Él ha proporcionado en la muerte de su Hijo una expiación por medio de la cual Él puede conceder su misericordia con justicia. Yo sé que está un poquito complicado. Después podemos explicar algunos puntos, lo vamos a entender bien. Él, Dios, acepta a todos aquellos que ponen su confianza en esta expiación, o sea, en la muerte de Cristo, seleccionando la fe como el camino de salvación. ¿Por qué? Porque hay que creer por fe, para que todo sea solamente por gracia. En esto, dice él, Dios, actúa por un motivo que se encuentra dentro de él mismo. O sea, Dios mismo decidió hacerlo, y no por ninguna razón encontrada en la conducta del pecador, ya sea pasada, presente o futura. Eso quiere decir que la gracia nace en Dios, no es que alguno de nosotros lo motivó a Dios a que tuviera gracia. Dice, nace en Dios, no hay nada en el hombre que haya iniciado eso. Solamente Dios. Intenté, dice Spurgeon, demostrar que esta gracia de Dios fluye hacia el pecador desde el pasado más remoto y comienza sus operaciones cuando aún no hay nada bueno en él. Cuando no hay nada bueno en la persona, dice, la gracia de Dios empieza a fluir. Obra en la persona, en él, lo que es bueno y aceptable y continúa trabajando la gracia de Dios de esa manera hasta que la obra de gracia está completada. La santificación es por gracia. Y el creyente es recibido en la gloria para la que ya ha sido hecho digno de aceptación. Son esas tres que hablábamos la clase pasada. Nos separa, nos santifica, luego por su gracia nos ayuda a que sigamos en el camino de la fe, por su espíritu, y luego nos aparta para siempre y nos lleva a su presencia cuando nos muramos.
La gracia, dice, comienza a salvar y persevera hasta que todo esté hecho. Miren lo que dice aquí. Desde el principio hasta el fin, desde la A hasta la Z del alfabeto celestial, todo en la salvación es por gracia y solamente por gracia. Todo es por un favor inmerecido, nada por méritos. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Esto es un texto bíblico, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es otro pasaje bíblico de la versión Reina y Valera, la versión antigua de los años 60. Y este es el final, dice, si alguna vez, de lo que yo extraje, el mensaje es larguísimo, no hablaban 30 minutos, créame eso. Si alguna vez, dice, queremos ver a una Inglaterra piadosa y pura, debemos tener una Inglaterra evangelizada. Si vamos a sofocar la embriaguez y el mal social, debe ser por la proclamación de la gracia. Los hombres deben ser perdonados por gracia, renovados por gracia, transformados por gracia, santificados por gracia, preservados por gracia, y cuando eso llegue a suceder, será el amanecer de la edad de oro. Pero mientras se les enseñe simplemente su deber y se les deje para que lo cumplan por ellos mismos con su propia fuerza, es un trabajo en vano. Puedes darle de latigazos a un caballo muerto por mucho tiempo sin que se mueva. Necesitarías infundirle vida, pues de lo contrario, todos los latigazos serán en vano. Enseñar a caminar a hombres que no tienen pies es una pobre tarea. Y lo mismo es instruir en la moral antes que la gracia le dé al corazón el amor a la santidad. Solo el Evangelio les proporciona a los hombres motivo y poder, y por consiguiente es el Evangelio el que debemos mirar como el verdadero reformador del hombre. Y acá termina esta pequeña extracción de este gran mensaje de Spurgeon esa mañana, hablando de lo que significa la gracia. No somos nada si no contamos con la gracia de Dios. A veces esto es difícil de entender porque lucha contra nuestro orgullo. Porque nosotros decimos, bueno, pero nada tenemos de bueno. O sea, todo fue porque se le ocurrió a Dios, por gracia nada más, pero no hay nada bueno. No sé. La Biblia es clara. Todo es por gracia. Todo lo que hemos recibido fue por favor. Básicamente, hablando en criollo, porque se le dio la gana a Dios. Por eso ese pasaje que es el Evangelio en una sola frase dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, Él lo hizo, que dio a su Hijo unigénito. No es porque algunos hombres se lo merecían, Dios envió a su Hijo al mundo, no estamos hablando de eso, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo sin merecerlo, por eso es ese amor que se llama ágape en la Biblia, que es, hay varios amores, cuatro distintos tipos de amor bíblico. Uno de ellos es el amor inmerecido, que se llama ágape, que es un amor que es otorgado aunque la otra parte no haga nada para merecerlo. De hecho, aunque haga todo lo contrario, aunque se vaya para el otro lado, o sea, no para merecerlo, sino para desmerecerlo. Entonces, ese es el concepto de la gracia. Y ahora vamos a ir rapidito. La gracia básicamente es que Dios decide bendecirnos en lugar de maldecirnos, a pesar de que nuestro pecado lo merece. Esto, otra vez, volvamos al punto. El apóstol Pablo le está diciendo, y nos está diciendo, estas son las bases de nuestra fe, señores. Nosotros creemos esto. Nosotros creemos que todo lo hemos recibido por gracia. Porque si nosotros creemos que con nuestro esfuerzo logramos algo, estamos haciendo inútil la cruz de Cristo. O sea, si nosotros creemos que con nuestra sabiduría podemos alcanzar el cielo, si nosotros creemos que portándonos bien vamos a lograr mover la mano de Dios, si nosotros creemos que son nuestras fuerzas las que lo van a lograr, estamos haciendo inútil la cruz de Cristo.
cada vez que pensamos que nosotros somos dignos de algo, estamos haciendo inútil la cruz de Cristo. Por eso el apóstol Pablo, cuando a esos primeros cristianos les dice, señores, no valen los esfuerzos propios. Es lo que decía también Charles Spurgeon, mientras que le digamos a la gente lo que tiene que hacer y la gente lo haga con su propio esfuerzo, estaremos predicando un evangelio que no es, estaremos dando vuelta en círculos. Dice, todo es por gracia, todo es por gracia. Pero todo se balancea, por eso hay un proceso de santificación, pero por gracia Dios nos permite vivir ese proceso de santificación. La gracia, fíjense este detalle, qué silencio que hay hoy, ¿eh? Qué silencio. Dice, la gracia otorga una bendición que no merecemos. Y dice, la misericordia de Dios retiene un castigo que sí merecemos. O sea, por gracia, somos salvos. Es una bendición que no merecíamos. Y por misericordia no nos revienta contra la pared. Que sería lo que merecemos porque le fallamos. Entonces, hay una diferencia. Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios y allí recibiremos su misericordia. Básicamente, creo que este es el final. Sí, porque después vamos ya al análisis de los siguientes versículos y a otros temas. Pero vamos a volver a esto. La gracia está en el lado opuesto de la cancha de nuestros esfuerzos como seres humanos por alcanzar algo. Cuando nosotros entendemos que la salvación no viene por nuestro querer o por nuestro hacer, sino solo por nuestro aceptar lo que Dios nos está regalando, cambia toda nuestra actitud para con la vida. Porque entonces ya nosotros nos entregamos en las manos de Dios, sabiendo que nada de lo que nosotros podamos hacer de motus propio podría llegar a santificarnos, a salvarnos o acercarnos a Dios. Y todo es confianza, todo es fe, todo es Cristo en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando nosotros entendemos estos puntos básicos de lo que nosotros creemos, eso es doctrina, comenzamos a entender otro montón de cosas en la Biblia. Por eso es sumamente importante el concepto de la gracia. Decía David o Salomón. Salomón creo que decía, ¿no? En la oración cuando estaba haciendo el templo, él decía, Señor, dice, ¿qué te podemos dar? David, dice, si lo único que te damos es de lo que antes recibimos de parte tuya. Dice, no podemos darte nada que no hayamos recibido de parte tuya. Todo lo recibimos. Así que, ¿qué te podemos dar nuestro? Absolutamente nada, porque todo lo que te podemos dar, antes tú nos lo diste a nosotros. Ese es el concepto de la gracia. Por eso, Charles Spurgeon decía, es tan importante entender este concepto de la gracia. Y por eso el apóstol Pablo, en los primeros versículos ya, luego de hablar de que el Señor nos tomó, nos adoptó, ¿se acuerdan qué lindo que fueron esos temas? Nos adoptó, nos escogió, nos abrazó, nos cambió, nos modificó, nos santificó, todo por su gracia. Y a partir de ahí empezamos a vivir la vida cristiana de otra manera, entregados en sus manos, confiando en que Él va a terminar la obra que empezó en nosotros y todo lo que sucede va a ser para nuestro bien. Amén. Nos vemos en la próxima clase y seguimos con los próximos con los próximos versículos recién del capítulo 1 de la carta a los Efesios. Y cada vez nos vamos a ir metiendo más adentro, ¿eh? Hay para darle, los espero a la próxima clase. Dios les bendiga.